Tengan con todos muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana ya número 3 del tercer y último trimestre, vamos a ver una de las categorías gramaticales variables que tenemos en nuestro idioma. Ya en el segundo trimestre habíamos visto una de las categorías gramaticales, como es el adjetivo, el artículo, el pronombre, que ya lo habíamos trabajado, y en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el sustantivo, ¿cierto? Vamos a trabajar el sustantivo y también lo vamos a ver desde los criterios o puntos de vista semántico, sintáctico y morfológico. Entonces, vamos a ver estas definiciones que tiene el sustantivo. Entonces, desde el criterio semántico, nos dice que es la palabra que designa los seres en general. Tengan estos existencia independiente, ¿cierto? O existencia dependiente. Existencia independiente o dependiente. Cuando nosotros hablamos de existencia independiente, por ejemplo, son aquellos que no necesitan de reflejarse o ser manifestados en otros. Y los dependientes es de que necesariamente necesitan la presencia de otro ser para manifestarse. Entonces, podríamos decir también que desde el punto de vista semántico, el sustantivo es la categoría gramatical que designa el nombre a todo lo que nos rodea. Porque si nosotros observamos a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor tiene un nombre y por lo tanto ese nombre es un sustantivo, ¿sí? Es un sustantivo. Por lo tanto, desde el punto de vista semántico, es la palabra, la categoría gramatical que designa a los seres en general, ¿cierto? En general. Y así ya nos ahorramos de decir tantas palabras porque antes nos decían el sustantivo la categoría gramatical que designa a los animales, países, ciudades, nombres, etcétera, 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 y no había de cuándo acabar. Y ya con este concepto más amplio ya están incluidos todos y cada uno de esas palabras que anteriormente utilizábamos para describir o designar el concepto de adjetivo. Eso es en cuanto al punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico, es una palabra variable que se caracteriza por aceptar accidentes gramaticales, o también podríamos decir nominales, de género y número, ¿cierto? Accidentes nominales o gramaticales de género y número. Hablamos de género y número, porque los sustantivos justamente nos van a dar el género, que tenemos dos, el masculino y femenino, y el número singular y plural. Todos los sustantivos tienen este género y este número. Desde el punto de vista sintáctico, pues vamos a ver que es la palabra capaz de cumplir en los enunciados llamados oraciones, funciones como sujeto explícito, objeto directo, objeto indirecto, objeto preposicional, oposición. Y en las funciones privativas, ¿cierto? Tenemos al agente, atributo, circunstancial, modificador indirecto y funciones no privativas. Pero además debemos indicar que, al igual que las funciones, pueden cumplir los sustantivos personales. Los llamados pronombres, claro, porque ya hemos visto nosotros la categoría gramatical de los nombres que utiliza una economía del lenguaje y justamente los pronombres lo que hacen es reemplazar a los sustantivos. Es por eso que los mencionamos también aquí desde el punto de vista sintáctico. Pero hay que recordar que la función más importante que cumple el sustantivo desde el punto de vista sintáctico es la de ser núcleo del sujeto. Esa es la función más importante porque, como podemos observar en pantalla, cumple más de una función en un análisis sintáctico o al realizar un análisis oracional. Pero de todas estas funciones de las cuales cumple el sustantivo, la función más importante es la de ser núcleo del sujeto, sin lugar a duda. Luego vamos a ver la clasificación que tienen los sustantivos. Cuando hablamos de la clasificación de los sustantivos, pues vamos a tener que recordar que tenemos a los sustantivos
que se van a clasificar según su naturaleza. Y por su naturaleza nosotros tenemos a los siguientes sustantivos. Tenemos a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un sustantivo concreto o a un sustantivo abstracto? Es muy fácil, porque los sustantivos concretos se refieren a objetos con existencia independiente o perceptibles a los sentidos, ¿cierto? O perceptibles a los sentidos. Mientras que los abstractos tienen una existencia dependiente o conceptual y se manifiestan en un sustantivo concreto, Por lo tanto, por ejemplo, si hablamos de amor, de felicidad, de tristeza, de melancolía, son abstractos porque ellos necesitan manifestarse en alguien, ¿cierto? Nosotros debemos de sentirlos para que puedan aparecer. Por sí solos no pueden tener una existencia propia. Por lo tanto, ahí tenemos a los concretos y a los abstractos desde el punto de vista por su naturaleza. Tenemos, por su extensión, vamos a tener a los sustantivos comunes y a los sustantivos propios. Los sustantivos comunes nos expresan características no distintivas o generales de seres u objetos que de una determinada clase pueden ser individuales que nombran a un ser y colectivos, ¿cierto?, que designan a un conjunto de seres. Entonces, aquí los comunes se dividen en individuales y en los colectivos. Los sustantivos individuales van a nombrar en número singular, recuerden bien, en número singular, a un elemento, ¿ya? A un elemento de un grupo, es decir, de un conjunto, a un solo elemento. Mientras que los colectivos van a nombrar también en singular ya no solo a un elemento de un grupo, de un conjunto, sino van a decir el nombre del conjunto o del grupo. Ya no vamos a nombrar a un solo elemento, sino ya al nombre del grupo o del conjunto. Entonces ahí estaríamos frente a los individuales y a los colectivos, pero hay que recordar que tanto el individual como el colectivo los nombramos en número singular. No vayamos a caer en el error en pensar de que los individuales están en número singular y que los colectivos están en número plural, porque eso no sucede de ninguna manera. Luego tenemos a los propios. Y los propios son justamente sustantivos individuales o distinguidores. No mencionan las características de un ser u objeto. Pueden ser antropónimos u onomásticos, nombres de personas, patronímicos en apellidos, ¿cierto? Toponímicos o topónimos, nombres de lugares, fenómenos geográficos, ejemplo. Es decir, si yo en los comunes llamaba de manera general, ¿cierto? De manera general a los ceros, acá en los propios ya no los voy a nombrar de manera general, sino ya los nombramos de una manera en específica, ¿cierto? En específica. Por ejemplo, yo puedo decir alumnos, un sustantivo común, porque estoy nombrando de manera individual, general. Pero si yo dijera de todos los alumnos, doy el nombre de uno de ustedes y digo, por ejemplo, Anderson, entonces ya no estaría frente a un sustantivo común, sino ya frente a un sustantivo propio, porque ya me estoy refiriendo de manera individual y ya no de manera general, como lo hice en un primer momento. Entonces, así reconocemos a los comunes y a los propios, que son por su extensión. Luego tenemos a los sustantivos por su origen. Y justamente, los sustantivos por su origen vamos a tener a los primitivos y a los derivados. Los primitivos son aquellos sustantivos que no provienen de otro vocablo y tienen un solo núcleo o raíz. Por ejemplo, la palabra día, flor, tío, ¿sí?, que son palabras que tienen una sola raíz. Entonces ahí estamos en los primitivos, es decir, no le hemos agregado ningún morfema, ¿cierto? Ninguna unidad dotada de significado para formar una nueva palabra, sino es de que tan solamente tienen su raíz y no han sido alterados en lo más mínimo. Y luego tenemos a los derivados, que justamente los derivados se utilizan
sustantivos primitivos para su formación, es decir, a estos que en un momento eran primitivos, que no les había agregado ningún morfema, es decir, ninguna unidad dota de significado para formar una nueva palabra. Entonces, en los derivados, yo a estos primitivos que eran en un momento, ya le voy a agregar unidades mínimas dotadas de significado para tener a los derivados, es decir, a los cuales se les agrega morfemas facultativos o derivativos, ¿cierto? Facultativos o derivativos. Y estos derivados se van a dividir en los aumentativos, ya en los aumentativos, que nos dicen qué son los aumentativos. Los aumentativos indican idea de tamaño o se usan también para expresar aprecio negativo, excepto pelón, islote, perdigón, excepcionalmente, y en contextos lingüísticos o situaciones puntuales, adquieren para el hablante valor de aprecio positivo. Tiene un carrazo, por ejemplo, no tiene un carrazo positivo. Y los diminutivos que también tenemos ahí, pues los diminutivos nos dicen lo siguiente, que indican pequeñez, pero no en general el hablante los utiliza para indicar aprecio positivo. Se asocia con frecuencia al tamaño pequeño o sensaciones de ternura y delicadeza. Los más utilizados, ¿cierto? Son con i, esi, es decir, estos morfemas. Luego tenemos a los despectivos también, a los patronímicos y a los gentilicios. Los despectivos nos expresan burla, desprecio o desagrado, mientras que los patronímicos son los apellidos actuales que antes derivaron de nombres en la Edad Media, por ejemplo, Rodrigo, Rodríguez, de Pedro Pérez. Los sufijos, ¿cierto? Que ahí tenemos ya justamente en estos patronímicos. Y los gentilicios, por supuesto, derivan de nombre de lugar, indicando el lugar de origen o de procedencia de donde somos nosotros, las personas. Por ejemplo, si nosotros somos de Piura, nos dicen piuranos. Si somos de Perú, peruanos. Entonces, esos son los gentilicios que nos marcan el lugar de procedencia de las personas. Su estructura, pues vamos a tener a los simples, a los derivados, a los compuestos, a los parasintéticos, a la frase sustantiva y a la oración sustantiva, ¿cierto? Por su estructura. Simples, derivados, parasintéticos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Los simples son aquellos que nombran objetos o aspectos de la realidad, tienen un lexema o un lexema acompañado de uno o dos morfemas gramaticales, por ejemplo, mesa, lápiz. En los derivados tenemos que provienen de un sustantivo simple y tiene un solo lexema y uno o varios derivativos. Por ejemplo, mesita, ¿cierto? Ahí ita, el derivativo que le hemos puesto. En los compuestos nombra a un ser con una palabra compleja, tienen dos lexemas acompañados o no de morfemas gramaticales. Ejemplo, por ejemplo, cubrecama, bocacalle, vinagre, albiceleste, es decir, tienen dos lexemas. Y luego los parasintéticos son sustantivos que se originan por composición de una derivación a la vez y tienen en su estructura dos lexemas y uno o más morfemas derivativos. También un prefijo, un lexema o un sufijo. Ejemplo, sietemesino, descarado, es decir, en los parasintéticos se da la composición más la derivación. Luego la frase sustantiva, combinación de un sustantivo con modificadores que sirven para designar a un solo ser. Tienen valor de sustantivo propio, ya que se refieren específicamente a instituciones, por ejemplo, Universidad Nacional de Piura, Organización de las Naciones Unidas, lugares como Cabo de la Buena Esperanza, Madre de Dios, obras literarias como La Muerte de Venecia, Prometeo mal encadenado y efemérides u otras fechas conmemorativas, como Semana Santa, fiestas patrias. Son también frases sustantivas el nombre del año, por ejemplo, año de las personas con discapacidad y del centenario del nacimiento de Jorge Basagra Groma, y los apelativos de personajes célebres y lugares, por ejemplo, el Conde de Lemos, el Cisne de Eivo, la ciudad del eterno calor, la ciudad luz. Y por último, a la oración sustantiva. La oración sustantiva designa a un solo ser mediante una oración. Específicamente se trata de nombres de obras literarias.
Por ejemplo, el viejo saurio se retira, la vid sueña. Y vamos a tener por su doble significación del singular. Y por la doble significación del singular, nosotros vamos a tener a los sustantivos contables y a los sustantivos no contables. Los sustantivos contables son unidades discretas que admiten combinaciones con numerales. Su carácter discreto está dado porque son unidades separables unas de otras, es decir, designan haceres que pueden enumerarse, por ejemplo, pizarra, pollo, alumno, zapato. Es decir, son unidades discretas, las podemos separar, las podemos contabilizar. Mientras que las no contables son unidades continuas, es decir, que no pueden aislarse como unidades separadas. No son contables. Por ejemplo, los líquidos, los gases, el polvo, el coloide, los cereales, los minerales, no son contables. Pero algunos dirán, profesor, pero líquidos, ¿el agua es un líquido? Por supuesto. Y cuando decimos 3, 4 botellas de agua, es que nosotros estamos hablando del líquido y más no del envase. Nosotros podemos contabilizar los envases, que son las botellas. Profesor, ¿y en el gas? Un balón de gas, 2 balones de gas. Estamos contabilizando el recipiente que contiene al gas, más no estamos contabilizando al gas. Por lo tanto, recordemos de unidades discretas van a ser contables, unidades continuas, es decir, que no se van a poder enumerar ni separar, van a ser los sustantivos no contables. Hasta aquí nos quedamos en la primera parte de lo que es el sustantivo. Espero que les haya quedado todo claro y nos vemos la próxima semana. Se cuidan.